está con nosotros para este debate el día de hoy Wilfredo Pedraza, cabeza de lista del Partido Nacionalista, y Roberto Quiabra, número 2 al Congreso por Alianza para el Progreso. Vamos a presentarnos de nuevo para que nos puedan escuchar, porque se cortó justo cuando íbamos comenzando. Señor Pedraza, un minuto para presentarse. Adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Yo tengo 30 años de abogado en el ejercicio y privado, y la función amplia me ha permitido conocer el Estado, el funcionamiento del Estado, cómo se maneja en el Congreso, y esas labores que cumplí como presidencial, ministro del Interior, presidente del INPE, etcétera, creo que me ha generado una experiencia que me va a permitir ser un legislador responsable, sin populismo, pensando en las mayorías también en el país, y ejercer también la función de fiscalización con responsabilidad, de manera tal que mi función, espero, sea la de galvanizar entre el Ejecutivo y el Congreso para darle algo básico al país: estabilidad política. Muchísimas gracias, candidato. Pasamos entonces ahora con el general Quiabra para que se presente. Adelante. Buenos días. Soy Roberto Quiabra León, general del Ejército del Perú. Fui jefe de operaciones de conflicto del CENEPA en el año 1995. Como señalaba, en este mes de febrero celebramos nosotros el hecho histórico militar más importante de la historia contemporánea, que dio fin a un siglo de conflicto con el Ecuador. Soy defensor calificado de la patria. He sido comandante general del Ejército en el año 2003 y ministro de Defensa 2004 y 2005. Soy autor de 3 libros: Seguridad Nacional del siglo XXI, claves para entender la seguridad nacional, y CENEPA, Misión de Honor. Yo, de salir elegido, voy a vigilar que se respeten los derechos de todos, como que todos cumplan con sus deberes, y lograr ese consenso entre las bancadas para poder superar esta crisis integral que hoy sufrimos a causa de la pandemia. Muchísimas gracias a los dos candidatos. Bienvenidos, y comenzamos entonces ahora sí con el debate. La primera pregunta, vamos a comenzar ahora invirtiendo el orden y vamos a darle la palabra primero al general Quiabra, candidato de Alianza para el Progreso, para que pueda responder lo siguiente. ¿Cuáles son las reformas que se va a plantear por parte de su partido para que la ciudadanía recobre la confianza en la policía? Algo que, como hemos visto, ha generado diversos problemas en los últimos años. Adelante, por favor. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta los peruanos que no tenemos una estrategia de seguridad ciudadana efectiva, porque hemos reducido todo el problema a una cuestión de criminalidad. La policía y la justicia son parte del problema y la solución, pero no son el problema y la solución. Es un problema social que tiene como origen la crisis de valores que sufre nuestra sociedad, que se manifiesta en 2 cosas muy importantes que la vemos todos los días: un incremento de la calidad de la violencia, donde se ha perdido el respeto a la vida, y la mayor participación de menores de edad en delitos comunes. Esto requiere una estrategia nacional integral, con estrategias específicas por regiones y por distritos. Pero en base a esa estrategia tenemos nosotros la necesidad de una aplicación de una estrategia inmediata que comprenda 2 grandes ejes. Uno, sancionar los delitos menores y a los menores que cometen delitos, y lo otro, trasladar la inseguridad y los riesgos a los delincuentes. Nosotros vemos que los menores de edad han perdido el control de sus padres. Los padres, entonces, para sancionarlo, usted tiene que hacer primero charlas familiares, de trabajo comunitario, para que los padres se den cuenta cuál es el camino. Porque hay que evitar de un inicio una carrera delictiva. Y lo otro, tenemos nosotros que hace años nos han engañado con el bloqueo de los celulares en las cárceles, que no se da. ¿Por qué no se da? Complicidad o corrupción. 2 en moto, preguntémosles a cada peruano que está en la parte de su casa o que está en su carro, que siente cuando se le acerca 2 en moto. Los mercados negros es una forma de financiar la delincuencia. ¿Por qué se roban 5.000 celulares? Porque tienen dónde venderlos. Entonces, ese mercado negro debe ser clausurado de forma definitiva. Y la policía, preocuparnos por el policía, desde su proceso de admisión, instrucción, entrenamiento, acreditación, capacitación y reentrenamiento, de tal manera que le podamos exigir cumplimiento de protocolos cuando ellos nunca son reentrenados en su educación, salud y alimentación. Muchas gracias, general Quiabra. Vamos a trasladarle ahora la pregunta entonces al doctor Pedraza para que nos pueda responder lo mismo. ¿Cuáles son las reformas que se van a plantear
por parte de su partido para que nosotros, los ciudadanos, podamos recobrar la confianza en la policía. Muy importante. Adelante. Muchas gracias. Creo que lo primero es fortalecer el brazo más importante que tiene el Estado para la lucha contra la seguridad, que es la Policía Nacional. En estos tiempos ha sido maltratada, vilipendiada, y creo que rescatar la institucionalidad me parece fundamental. Y eso supone respaldarla en sus acciones, por supuesto no generar impunidad, pero en principio respaldarla. En segundo lugar, creo que hay que crear las normas que permitan y le permitan al policía una estabilidad absoluta en la forma como ascender y también en la forma como debe terminar su carrera policial. Nosotros vamos a promover una ley orgánica en favor de la Policía Nacional para que las reglas de ascensos no cambie cada año a voluntad del comando de turno, ni tampoco de retiro. En retiro, por ejemplo, voy a proponer que el pase al retiro sea por promociones y por cumplimiento de servicios. Creo que en una institución más jerárquica militar, Fuerzas Armadas, ahí la jerarquía es importante, pero en la policía es relativa. Me importa más un policía con expertise, no importa su grado, y por eso darle estabilidad me parece fundamental. Y en segundo lugar, continuar con todo el equipamiento policial que lo hemos venido haciendo ya en el gobierno del presidente Humala, porque sin logística, sin equipamiento, no hay forma de combatir con eficacia a la policía. Lo que el general Quiabra ha dicho, y tiene toda la razón, son aspectos operativos, pero creo que el tema previo es institución sólida, equipamiento, logística, que es absolutamente importante. Muchísimas gracias, candidato. Vamos entonces ahora a pasar ya a la ronda de réplicas para que ustedes puedan comentarme sus observaciones o sus comentarios sobre lo que ha dicho el otro candidato. General Quiabra, ¿usted está de acuerdo con las propuestas que ha planteado el candidato del Partido Nacionalista? ¿Tiene alguna observación, algo que mejoraría, discrepa, está de acuerdo? Adelante. Yo complementaría. Yo creo que acá tenemos que empezar por la causa de origen y no podemos seguir teniendo 19 escuelas de formación de policías que no reúnen las capacidades ni las condiciones. Nosotros recomendamos 4 escuelas de formación de policía: Piura, Arequipa, Iquitos y la otra que es Lima. De tal manera que el proceso de admisión sea en forma descentralizada, pero el proceso de formación sea en forma centralizada en 4 regiones. De tal manera que de ahí saldrían los policías para cada una de las regiones. Tenemos que ver la acreditación. Hay policías que trabajan en migraciones, policías que trabajan en antidrogas, requieren ser acreditados para evitar y cortar la corrupción. Y después, como yo señalaba, porque la pregunta es ¿por qué tenemos más de 500 policías fallecidos, que es el doble de los médicos? Porque una vez que salen de las escuelas nos olvidamos de ellos. ¿En qué momento los reentrenamos? Entonces, tiene que haber 4 complejos policiales que tengan gimnasios, que tengan simuladores de tiro y una sala técnica, de tal manera que sean permanentemente adoctrinados en función de las modalidades qué protocolo debe cumplir. Yo creo que si nosotros nos preocupamos el policía, vamos a mejorar la autoridad y la confianza en la ciudadanía. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a la réplica. Candidato Pedraza, ¿usted está de acuerdo con lo que ha planteado el candidato Quiabra? ¿Hay algo que no le convenza, algo que agregar? Tiene 2 minutos, adelante. Bueno, de hecho, el proceso educativo es muy importante. Nosotros en el gobierno nacionalista ya hemos venido diseñando un plan para reducir las 26 escuelas a por lo menos 6 u 8, dependiendo de la densidad. Por eso construimos una enorme escuela en Trujillo para el norte, un proyecto que está en ejecución en Arequipa. Hemos reformado la escuela de policías aquí en Lima y así progresivamente, porque de hecho el factor capacitación es básico en el servicio policial. Pero en segundo lugar, me parece importante continuar trabajando en el bienestar de la policía. Nosotros hemos implementado la reforma remunerativa más importante que se haya hecho en la policía, que ha significado un incremento entre el 100 al 200% en muchos casos, y nos toca ahora terminar una segunda fase, que es el proceso de consolidación entre la homologación de la remuneración del policía y la pensión del retirado. Hay etapas, por tanto, que hay que continuar, y eso me parece importante. Y finalmente, en materia policial, el respaldo, yo voy a insistir en este tema, es fundamental. El ministro crítico en su propia policía me parece terrible. El ministro que impulsa juzgamientos contra la policía me parece fatal, porque entonces el policía, como pasa hoy, se mide, piensa antes de intervenir,
sus consecuencias, etcétera. Y en esa dinámica, creo que la institucionalidad, junto con el poder político, tiene que ser fundamental de respaldo pleno a la acción policial. Muchísimas gracias. Gracias a los dos candidatos. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. Invertimos el orden y comenzamos entonces con el señor Pedraza del Partido Nacionalista. Candidato, ¿qué proyectos tiene su partido para evitar las largas demoras en los procesos contra funcionarios públicos por corrupción? Es algo que estamos viendo además mucho en los últimos años. Adelante, por favor. 2 minutos. A ver, depende de dónde uno se ubica. Desde el Congreso pretendemos modificar la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público, para fortalecer su autonomía, para consolidar los procesos de investigación especializadas que ya se viene dando hace algunos años, es verdad, pero que está sujeto también a la voluntad de la autoridad de turno. Nos parece importante que las investigaciones que se hacen sobre lavado de activos, corrupción, cualquier otra modalidad del llamado crimen organizado, se haga sobre la base de fiscales estables, titulares, e incorporando además en ese proceso de investigación una investigación interdisciplinaria, incorporar formalmente peritos contables, peritos informáticos, peritos que manejen el sistema financiero bancario, que hoy es importante, de manera tal que en la lucha contra la corrupción, que está a cargo de la Fiscalía y del Poder Judicial, básicamente lo que podemos hacer es, desde el Congreso, mejorar la normativa, del Ejecutivo, en caso de gobierno, dar los recursos económicos que correspondan. Pero además, nos parece también importante en esa dinámica transparentar muchísimo el sistema de contrataciones del Estado. Nosotros vamos a poner una ley que permita incorporar en los contratos del Estado no solo la cláusula penal, sino también la cláusula de resolución de un contrato cuando la obra se paralice más de 5 meses. De esa manera, vamos a permitir que un nuevo proveedor pueda terminar la obra que siempre se para por conflictos entre el Estado y el proveedor. Muchas gracias, candidato Pedraza. Le hago entonces ahora la misma pregunta al candidato Quiabra. General, ¿cuáles son los proyectos que se va a impulsar desde su organización para evitar estas largas demoras en los procesos contra los funcionarios públicos por corrupción? Adelante, por favor. En primer lugar, nosotros tenemos que ver que lo que nunca puede fallar en un país es la justicia. Una justicia independiente, una justicia que tenga oportunidad. Porque una justicia que no es oportuna o es injusticia o es impunidad. Y lo sufrimos, no solamente por los casos de corrupción, sino para todos los casos. Entonces, lo que primero que se está planteando es una academia de la magistratura, que permite una formación completa, integral de todos nuestros jueces y fiscales. Porque aquí lo que tenemos que romper es ese divorcio que hay entre policía, fiscalía y poder judicial. Ahí comienzan los problemas. El enemigo es el que está al frente, el enemigo no somos nosotros. Si no rompemos ese divorcio entre esas 3 instituciones, vamos a seguir nosotros dando cualquier ley que no va a tener ejecución. Si necesito una ley para que se rompa ese divorcio, en el Congreso la daremos. Después, tenemos que reducir la corrupción, porque nosotros tenemos que estar con una alta carga en delito de corrupción si no cortamos de raíz la corrupción. Y la corrupción está por evitar que exista tanta burocracia inútil en el sector público. ¿Por qué tenemos nosotros una alta burocracia, una baja efectividad y una gran corrupción? Cortemos nosotros, acreditación también para los funcionarios públicos que tienen manejo del Estado, ese control permanente y concurrente que tiene que ser la Contraloría General, cerrar los vacíos legales, que son los que aprovechó, por ejemplo, Orellana para comprarse medio país, y después evitar que gente que tiene conflicto de intereses, esa famosa puerta giratoria, se repita. 30 segundos. Termino ya. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a la ronda de réplicas. Candidato Pedraza, ¿usted está de acuerdo con las propuestas que ha planteado en esta materia el candidato Quiabra? Adelante, por favor. Concuerdo con el general Quiabra respecto a la existencia de un divorcio entre la demanda de justicia con los plazos extensos de la Fiscalía. Yo soy abogado litigante y la verdad que me gustaría que la Fiscalía no abra una investigación por portada, por una presión, por la denuncia de un congresista, sino que haga una evaluación de fondo. Creo que los ciudadanos tenemos garantías de justicia cuando hay objetividad.
En esta dinámica, totalmente de acuerdo, porque los plazos, además, al cual son sometidos las personas, son sumamente extensas. Pero voy a ahondar en un tema que me parece central. El grueso de la corrupción tiene que ver con el uso de recursos públicos, es decir, con las contrataciones del Estado. La Contraloría ha señalado 800 obras de gran envergadura que están hoy paralizadas por el conflicto entre el proveedor y el Estado. Eso es lo que hay que resolver, porque eso no siempre tiene fundamento. Generalmente tiene que ver con trampas, con actos de corrupción, con situaciones simuladas que hay que terminar. Por eso, revisar la ley de contrataciones para evitar corrupción me parece fundamental y establecer con mucha claridad que 5 meses para dar una obra se convoca un nuevo proveedor para que ese proveedor termine ese hospital, ese colegio, el agua, el desagüe que tanto demanda la ciudadanía. Muchísimas gracias, candidato Pedraza. La réplica entonces del candidato Quiabra. ¿Está usted de acuerdo con lo que plantea el candidato del Partido Nacionalista? Adelante, por favor. Sí, él coincide con lo que hemos señalado, ese divorcio que existe entre las instituciones que tienen que dar justicia a los ciudadanos. Yo lo que nos preguntaríamos es por qué hay tanto corrupto. Porque estamos en el país del no pasa nada, pues, hasta que pase. Y tiene que pasar. Y tiene que haber una sanción integral. Al corrupto, lo que más le perjudica y lo que más le molesta a los peruanos es la impunidad, no la corrupción. Si no hubiera impunidad, bajarían los corruptos. Por ejemplo, la Contraloría tiene que expulsarlos en cumplimiento de su tarea que le ha recortado el Tribunal Constitucional y tiene que impedirlos de acceder a todo cargo público. 3 años, por 5 años, en función del delito que ha cometido. La justicia tiene que sancionarlo penal y económicamente. Preguntémonos, ¿cuántos deudores del Estado tenemos? ¿Qué esperamos nosotros para cobrarles? Bueno, la pérdida de dominio, porque o se enriquecen ellos o se enriquece su familia y todos tienen que pagar cuando alguien de su familia se enriquece. Otro es la sanción que viene del Congreso, la inhabilitación política para ejercer cargos públicos, que nunca se da, porque en el Congreso se equivocan y se convierten en jueces y no en la sanción política. Y la cuarta gran sanción es la sanción de la ciudadanía, que es la sanción moral. Tenemos que conocer quiénes son esos corruptos. Entonces tiene usted sanción por la Contraloría, sanción por el Poder Judicial, sanción por el Congreso, sanción por la ciudadanía. El que quiere ser corrupto ya sabe lo que se le viene. Muchas gracias entonces a los dos candidatos. Vamos a pasar ahora a nuestra tercera pregunta. Invertimos el orden entonces y comenzamos con el señor Quiabra. General Quiabra, yo le quiero preguntar lo siguiente. La crisis por el coronavirus, como ya sabemos, ha incrementado el ya grande número de personas que se encuentran trabajando en la informalidad. Esto ya ha sido siempre un problema fundamental en nuestro país y ha empeorado, sin duda. A eso, además, por supuesto, se le suma, por ejemplo, la inmigración de extranjeros que encuentran mucha dificultad para poder insertarse en el mercado formal. La pregunta es, ¿cómo vamos a fomentar el empleo formal desde el Congreso? Adelante, por favor. Gracias. El primero, que el Estado es el gran culpable. Uno, por no generar puestos de trabajo. Y segundo, por ser tan formalista para formalizar a los informales. Les piden tantos requisitos que los informales prefieren estar en la informalidad. El informal le tiene más confianza a ese que lo está extorsionando por el préstamo gota a gota que irse a un sistema bancario. Habría que preguntar qué facilidades le da el sistema bancario para que usted, chico, pueda acceder a un crédito y solucionar su problema. Hoy en día tenemos un serio problema, que es la pandemia. La pandemia es el escenario que nos va a acompañar este año y el próximo año. Entonces, si usted necesita una cuarentena, usted lo que tiene que hacer es ser eficiente como Estado para darles un bono y una canasta de víveres. Si usted en estos 15 días le hubiera dado el bono en forma efectiva y puerta por puerta le entrega a usted víveres en cantidad, en función de la cantidad de familia que vive en una casa, usted tendría que esa gente estaría tranquila. Entonces, los informales salen a trabajar porque requieren ganarse el día a día y porque no tienen otra opción de trabajo. Yo me pregunto, en estos 20 años de crecimiento económico, ¿por qué no hemos podido formalizar? Porque no queremos una competencia, porque no le damos las facilidades. Esa es responsabilidad exclusiva del Estado. Tener requisitos más realistas y más efectivos y no tan formalistas. Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces ahora a hacer la misma pregunta al candidato Pedraza del Partido Nacionalista.
¿Cuál es la manera en la que podemos fomentar el empleo formal en esta grave crisis por el coronavirus que nos ha dejado con una informalidad aún mayor a la que ya teníamos? Adelante. Como usted sabe, Ariana, el Congreso no tiene capacidad de gasto, pero el Congreso puede acompañar en políticas que el Ejecutivo puede promover. Por ejemplo, en el nacionalismo apostamos por reponer y recuperar los más de 2 millones de puestos de trabajo que se han perdido en este tiempo, básicamente jóvenes e informales. Y por eso lo que vamos a hacer es recuperar los grandes proyectos de infraestructura que hoy están absolutamente paralizados. Vamos a hacer el programa Trabaja Perú para dar empleo temporal en la construcción de parques, losas, etcétera, que es mano de obra además de la propia comunidad beneficiaria. Y las MIPES, que generan el 85% de los puestos de trabajo en nuestro país, tienen que ser fortalecidos en este contexto. Son quienes más han sido golpeados y quienes menos han sido atendidos. Vamos a crear nosotros el Reactiva MIPES para darles créditos blandos, asesoría e invitarlos a la formalización. Las MIPES son fundamentales en la generación de empleo y de ingreso en nuestro país. Pero además algo fundamental, vamos a invitar el programa Bono Perú, que nos va a permitir entregar 800 soles mensuales durante un año a cada persona que integra el segmento de pobreza extrema, a generar recursos para sobrevivir, pero también para estimular el consumo. De tal que desde el Congreso habrá políticamente un acompañamiento del Ejecutivo para la implementación de estas medidas que son de macro y de mediana envergadura, que resulta, sin embargo, absolutamente fundamental. Termino con esto. La distribución de alimentos en los 1.200 comedores que hay en el país es fundamental. Supone dar alimentos a 1.200.000 personas. Hoy están desatendidos y en un contexto de pandemia resulta absolutamente fundamental abastecerlos. Muchas gracias, candidato Pedraza. Vamos a pasar entonces ahora a la ronda de réplicas. Candidato Quiabra, ¿usted está de acuerdo con lo que ha planteado el señor Pedraza? Hay una fuerte presencia de programas, de bonos en sus propuestas. Adelante, por favor, 2 minutos. Sí, el Comité Económico del Partido Alianza para el Progreso también está pidiendo un bono de sostenibilidad de 600 soles por un año para 5 millones de familias. Porque si usted los tiene detenidos y no tiene cómo darle fuentes de ingresos, tiene que ayudarlo. Después tenemos nosotros que no debemos dividir en nuestro país, ya se está hablando hasta la división para poner las vacunas entre extranjeros y nacionales. Pero hemos hecho un mal manejo de los migrantes, especialmente los venezolanos que son en mayor cantidad. Todos esos migrantes con profesión médico y educativa ya han debido ser distribuidos en toda la región de nuestro país, en todas las regiones donde se necesita. De esta manera que en estos momentos estarían ellos apoyándonos a nosotros y recibiendo el sueldo que les corresponde. Entonces tenemos que ver que este escenario de pandemia nos va a acompañar. La solución pasa porque usted ya no va a tener empleos formales, esos 2 millones de empleos no lo va a recuperar de un momento a otro. La formalización no se va a hacer de un momento a otro, es un proceso. Construcción masiva de carreteras, reparación de los colegios, que durante un año hemos perdido la oportunidad de reparar 7 de cada 10 colegios públicos, dan pena y vergüenza. Tiene usted que con la construcción masiva, 4 turnos de 6 horas, haciendo campamentos en la construcción de carreteras o haciendo campamentos al interior de los cuarteles para la reparación de los colegios, le da a usted trabajo y cada uno se la gana con el esfuerzo de lo que hace y no también supeditados a los bonos. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la réplica del candidato Pedraza. Candidato, una cosa interesante que ha planteado el candidato Quiabra de APP es que los requisitos para ser formal son muy difíciles de cumplir, ¿no? Y por lo tanto estos deben reducirse para poder atraer a un mayor número de personas a la formalidad. ¿Cuál es su postura sobre esto y las otras propuestas que ha planteado, por supuesto, el candidato Quiabra? Adelante. De hecho, simplificar los mecanismos de formalización resultan fundamentales. La burocracia es un obstáculo y eso hay que remontarlo. Pero creo que en tiempos de invasión y en tiempos de crisis, lo que importa ahora es convocar a un partido que tenga experiencia en gobierno
que haya sido capaz de ejecutar presupuesto hasta el 90 o 92% de presupuesto de inversión. Hoy, Ariana, estamos en un ejecución de solo el 60%. Hay 30.000 millones de soles que no se han gastado, presupuestado, en todo el país. Y eso me parece gravísimo. En un país con tanta necesidad, no se gasta dinero. Y por eso creo que lo que el Perú necesita ahora es personas con experiencia en la administración pública, que hayan mostrado un gobierno que ha ofrecido al país estabilidad política, económica, que sea capaz de ejecutar su presupuesto y que, por supuesto, pueda resolver los grandes problemas que la crisis hoy nos aqueja. Muchísimas gracias. Vamos entonces ya a pasar a nuestro último bloque, que tiene preguntas del público. Hoy día el público ha enviado sus preguntas, entonces vamos a pasar entonces a invertir el orden y comenzamos con el candidato Pedraza. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta que le envía Alexander Camaná. ¿Qué se piensa hacer contra los malos policías que actuaron de manera incorrecta contra los jóvenes que marcharon en contra del gobierno del señor Manuel Merino? Adelante, señor Pedraza. Como toda inconducta del personal policial, la investigación está en marcha y en varios niveles. La investigación administrativa, que lo conduce la Inspectoría o el Tribunal de Disciplina Policial que creamos nosotros el año 2012, y por supuesto la investigación que realiza el Ministerio Público. Creo que eso está en marcha, no tiene que haber impunidad si hay alguna responsabilidad, pero de nuevo yo vuelvo aquí con un tema central. Las investigaciones tienen que hacerse con el respaldo, sin embargo, correspondiente al policía, a la institución, por parte de la autoridad política. Es patético que en un contexto de crisis y de situación compleja para un policía, su institución lo abandone, o el político de turno que ejerce el ministerio también lo abandone. El policía sabe que cuando hiere y cuando mata, siempre habrá investigación, y por tanto sabe también que impunidad no va a haber, menos en los policías, de manera tal que las investigaciones tienen que ser objetivas y consecuentemente tienen que hacerse además con el respaldo, reitero, institucional que eso lo amerita. Muchas gracias, candidato Pedraza. Vamos a hacer entonces preguntarle cuál es su opinión sobre esto al general Quiabra, cómo se debe proceder respecto de estos policías que actuaron de manera incorrecta en cuanto a los jóvenes que protestaban en noviembre. Adelante, general. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que no ha sido una estrategia general. Las manifestaciones se dieron en todo el país, a nivel nacional, y solamente hubo excesos en 2 o 3 puntos. Lo que primero tenemos que determinar es que es fácil focalizar a quienes pertenecían a esas patrullas y quienes estaban al mando de esas patrullas. Se tiene que determinar exactamente porque hasta los patrulleros, los escopeteros, se sabe quiénes son. Porque cuando salen a trabajar a cada uno le dan el arma y eso ya está determinado. Lo que conversábamos, ¿por qué se demora tanto la justicia? ¿Por qué demoramos tanto si ya tenemos los datos casi exactos? Porque no puede usted alterar los datos. Entonces hay que determinar responsabilidades en el directo actor y el que ha ordenado, porque acá se pueden presentar 2 situaciones. El escopetero solo disparó por su cuenta o alguien le ordenó que dispare. Entonces, yo creo que conociendo los mecanismos, ya la Inspectoría y la Policía, ya la Fiscalía han debido determinar y tener los datos un poco más concretos y empezar a establecer la responsabilidad que corresponda para poder salir de esta situación, porque genera usted con el paso del tiempo sin ninguna decisión lo que nosotros hemos estado criticando, que es la impunidad. Perfecto, entonces, gracias a los 2 candidatos. Vamos a hacerles la otra pregunta del público y empezamos ahora con el candidato Quiabra. Acá está, de parte de Orlando Flores. ¿Debería salir el ejército a las calles a combatir la delincuencia? General Quiabra, adelante, por favor. 2 minutos. Yo creo que es una forma de debilitar a las 2 instituciones. ¿Cuál es el mensaje que le damos a la policía? Que ya no tiene la confianza de la ciudadanía y que los soldados son los que van a hacer tu tarea, siendo su misión constitucional. Y la otra es que colocamos a la fuerza del ejército en particular en una situación para la cual no están instruidos, entrenados, equipados ni tienen el respaldo legal y al filo de poder cometer alguna violación de derechos humanos. Yo creo que la solución pasa por
fortalecer a la policía para que cumpla con su misión constitucional. Las Fuerzas Armadas deben de salir para cuestiones de orden público, en lo que han estado saliendo en los estados de emergencia, para controlar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, pero no para hacer tareas de control de población. Muchas gracias, candidato. Candidato Pedraza, ¿cuál es su opinión sobre la posibilidad de que el ejército salga a las calles a combatir la delincuencia? Adelante. Creo que las Fuerzas Armadas en general han ido evolucionando en la práctica de algunas actividades importantes, el apoyo en desastres, que lo hacen bastante bien. Pero en materia de seguridad, me parece, y con el general Quiabra, es exponerlos. No me imagino un militar parado en una esquina que vea a un carterista arranchar un objeto. ¿Qué va a hacer con un arma larga? ¿Disparar contra esa persona? No lo va a hacer. Creo que los exponemos. Creo que la preparación que ellos tienen no justifica plantarlos en una esquina para combatir la delincuencia, de manera tal que de históricas respuestas, propuestas simbólicas que en el fondo no ayudan mucho. Fortalecer la policía, continuar su equipamiento, nosotros lo hemos hecho, 1.500 millones de equipamiento en 5 años y es un poco la regla. De manera que Fuerzas Armadas en las funciones constitucionales que tiene y policía en aquello también que tiene que seguir haciendo. Perfecto, muchas gracias. Entonces tenemos una pregunta más del público. Esta viene de Antonio Sam. ¿Qué hacer con el serenazgo? ¿Se les debe dotar de armas? En caso sí, armas no letales, armas letales, ¿cómo se debe proceder? En este caso, invertimos el orden y comenzamos entonces con el candidato Pedraza. Adelante. Bien, en materia de seguridad existen niveles. La prevención es una de ellas. Juntas vecinales, grupo de ciudadanos que permiten una alerta temprana, y creo que el serenazgo está exactamente muy cercano a ese rubro. Yo creo que la municipalidad cumple un trabajo importante hoy con el serenazgo, pero soy partidario de que puedan usar armas no letales, pero de ninguna manera armas letales. Creo que no hay que confundir la función del policía, del sereno, del integrante de la junta vecinal. Me parece importante al sereno y al policía haciendo patrullaje integrado, pero complementándose la intervención, complementando las funciones. Si armamos al serenazgo, vamos a crear una policía paralela. Y eso me parece muy peligroso porque especialmente en estos tiempos el uso de armas de fuego legal e ilegal también en la generación de víctimas mortales. Cada uno en su espacio, reitero. La labor que el serenazgo cumple en patrullaje a pie, en prevención, en control de parques me parece absolutamente imprescindible. Hay que fortalecer el serenazgo en esa dinámica y generar un seguro de vida en favor de ellos. Generar un seguro de salud en favor del sereno, pero no armarlos porque creo que los vamos a convertir en policías y eso va a ser muy riesgoso para la sociedad. Muchísimas gracias, candidato. Entonces le hago la misma pregunta al candidato Quiabra. ¿Qué hacer con el serenazgo? ¿Es una buena idea dotarlos de armas? Y en caso sí, ¿qué tipo de armas? Adelante, por favor. Fíjese, estamos viviendo un escenario de inseguridad armada, con violencia. ¿De qué nos sirve un sereno sin armas? Si a mí me está asaltando un delincuente con arma y aparece un sereno, ¿cómo me va a poder ayudar el sereno si el sereno no tiene un arma para defenderme? Yo considero que los serenos, en primer lugar, requisito para ser sereno es ser licenciado de las Fuerzas Armadas con 2 años de servicio. El Estado invierte 2 años en la formación de los jóvenes y después lo desaprovecha. Gente que ha instruido 2 años lograría que lo transporten su experiencia a combatir un escenario particular de violencia que estamos sufriendo. Los serenos deben tener armas no letales que le permitan por lo menos actuar en defensa del ciudadano. Hoy en día el sereno no nos está resultando una guía. Tener serenos para que patrullen, para que miren, yo creo que no. Para que formen parte del patrullaje integrado, estamos disminuyendo nosotros lo que era la función del sereno. Yo creo que con ese requisito mejoraríamos nosotros la calidad del servicio militar y lograríamos la cantidad necesaria y tendrían ellos una función después al servicio de la ciudadanía.
Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado entonces ya al final de este debate que ha sido bastante interesante. Vamos a darles entonces un minuto a los candidatos para que puedan despedirse y hacer un cierre, una conclusión de su participación. Candidato Pedraza, usted tiene un minuto para poder despedirse. Adelante. Muchas gracias. Creo que la función del Parlamento está hoy muy desgastada a ojos de la ciudadanía. Y eso es porque en estos últimos años han sido populistas, han legislado incorrectamente, han hecho leyes inconstitucionales y es tiempo de revertir esa situación. Yo me comprometo con ustedes, ciudadanos, a ejercer la función legislativa con responsabilidad, pensando en las mayorías, pero pensando también en el país. Me comprometo a realizar la función de fiscalización sin partidismo, sin revanchas, sin estridencias, con responsabilidad, respetando el honor, la dignidad de las personas. Y me comprometo también, por supuesto, a ser un legislador que genere estabilidad política en el país, que creo que es lo que hoy más demanda la ciudadanía. Esos compromisos son compromisos que respaldan mi historia de vida. Y por tanto, y les pido el voto para el Partido Nacionalista, que además ha permitido en nuestro país, en el quinquenio anterior, un gobierno estable política y económicamente. Muchísimas gracias. Vamos a darle entonces también un minuto al candidato Quiabra para que pueda concluir su debate. Adelante. Gracias. La pregunta que me hago yo y se hacen todos es a estas alturas de mi vida, ¿por qué ingreso a participar en política? Se meten en el Congreso que está tan devaluado porque uno se presenta y ya es un demérito y si sale elegido más demérito. Yo pienso aportar toda mi experiencia en lograr una cohesión al interior del Congreso que permita al que salga elegido como gobierno a que tenga éxito en su gestión en una situación tan difícil. Romper ese ADN político del que está en el gobierno tiene que fracasar. Pero no dejaré de ser un acucioso fiscalizador. Después yo participo porque formo parte de un equipo con experiencia que está preparado para hacer. Nosotros no nos va a sorprender el diagnóstico y esa es una de las ventajas por las cuales yo me presento, porque ese equipo de experiencia va a ayudar con un gestor que tiene éxito como gestor, que de la nada se hizo gestor, nos va a ayudar a recuperarnos en esta situación. Si ustedes consideran que yo puedo ser un buen congresista, marquen la 2A y escriban el 2. Yo les digo de que confíen en mí, no los voy a defraudar. Muchísimas gracias entonces a los dos candidatos. Hemos llegado ya al final de este encuentro. Ellos han sido Wilfredo Pedraza, número 1 en la lista al Congreso del Partido Nacionalista, y Roberto Quiabra, número 2 al Parlamento por Alianza para el Progreso. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado hoy día. Gracias, Ariana. Hola, doctor. Y por supuesto, hasta luego. Que nos acompañan desde sus casas. No se olviden de mantenerse conectados y revisar nuestra web, elcomercio.pe, para mantenerse informados en el plano electoral. Tenemos hoy día un especial, se han publicado las columnas de 12 cabezas de lista al Congreso, dándonos cuál es su visión de país, para que puedan revisarlas. No se olviden de ingresar a nuestra web, elcomercio.pe. Que estén muy bien y ya nos vemos mañana. Chao, chao.